Muy buenas noches, estimados amigos. Soy Enrique Cornejo y estoy con mucho gusto participando con ustedes en este programa Punto Crítico que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en vivo y en directo por Onda Digital, sus canales y plataformas en todo el país. Este es un programa de análisis de temas económicos, sociales, políticos, de interés, y la idea es que hagamos un poco de pedagogía de cada uno de los temas que aparecen en nuestra vida diaria. El primer tema que quiero comentar es que el Banco Central de Reserva acaba de publicar el informe trimestral correspondiente a junio, es decir, en realidad correspondiente al segundo trimestre del año 2023, abril-junio. Y lo importante de este boletín, de esta publicación, es que el Banco Central está confirmando que la inflación sigue una tendencia decreciente. La inflación esperada en los próximos 12 meses es alrededor de 4,3%. Seguimos decreciendo, pero todavía no estamos en la inflación ideal con la que siempre nos hemos manejado, que es entre 2 y 3%, de manera que el procedimiento para continuar bajando la inflación por parte del Banco Central y su política monetaria será mantener seguramente las tasas de interés que cobran a los bancos, que se llaman tasas de interés de referencia, en el nivel alto en el que se encuentran, 7,75%. Solo como indicación, diremos que en el 2019, hace apenas 3 años, ¿no? La tasa de interés de referencia del Banco Central era 0,25%. Imagínense ustedes, ha tenido que subir mucho como parte de la política antiinflacionaria del gobierno. Esperemos que hacia el segundo semestre del próximo año, el año 2024, el nivel de inflación ya esté en el orden del 2 al 3% anual, que es el rango meta que el Banco Central ha mantenido por años, y con ello volvamos en el tema de inflación a la normalidad, digamos así, con la que el Perú ha vivido en los últimos años. Lo que no es tan alentador son las cifras de crecimiento. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas ha insistido que la meta de crecimiento, o sea, de crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú en este año 2023 es 3%. Esa ya es una cifra baja, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años hemos crecido por varios años al 5% promedio anual e incluso al 7% promedio anual. Promedio. Eso quiere decir que en algunos años incluso hemos llegado al 9% de crecimiento anual. Crecer al 3% no es una buena meta, pero la mala noticia es que parece que ni siquiera vamos a crecer al 3%. De hecho, el propio Banco Central ya estima un crecimiento para el 2023 de 2,2%. O sea, el Banco Central ya tiene una meta o una expectativa o un pronóstico de inflación menor que el del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y a quién le creemos? Pues yo le creo al Banco Central de Reserva, que está, digamos, menos influido por decisiones políticas y más por cuestiones y criterios técnicos, ¿no? Pero además esto también tiene que ver y va en consonancia con lo que otras instituciones independientes dicen de la economía peruana. Por ejemplo, el Banco Mundial está planteando que el crecimiento en el 2023 de la economía peruana va a ser 1,7, todavía menos. Y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, a donde Perú pretende ingresar, ¿no? Está también planteando una estimación de 1,7% para el crecimiento del Perú en el año 2023. Igual es un crecimiento positivo, igual estamos creciendo incluso más que algunos otros países latinoamericanos, pero el tema es que estamos creciendo muy por debajo de nuestra capacidad, 5%, y muy por debajo de lo que se necesita para generar empleos. Y eso es quizás lo más preocupante, porque si no hay empleo, no hay ingresos, se deteriora el nivel de vida y vienen otro tipo de problemas. Entonces, las últimas cifras del Banco Central nos indican
esa realidad donde se está claramente evidenciando una desaceleración del crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el crecimiento económico está desacelerándose en el Perú? Y eso se nota en cada familia, en cada barrio, porque ahora trabajamos más y cobramos menos, hemos perdido empleos, hay empleos que se han precarizado, la gente que tiene un negocio vende menos de lo que vendía antes y sus costos han subido, y así podríamos dar ejemplos de cómo se traduce en la vida diaria este menor crecimiento. Pero además de eso, deberíamos decir que para que haya crecimiento, hay varios factores que impulsan el crecimiento, pero el factor principal es el crecimiento de la inversión privada, que como ya he dicho varias veces en este programa, la inversión privada está constituida por la inversión del pequeño comerciante, del agricultor, del ambulante, del bodeguero del barrio, pero también de la pequeña empresa, la microempresa, los emprendedores, Gamarra, Villa El Salvador, y también las medianas empresas, las grandes empresas nacionales y extranjeras. No solamente en la inversión privada están las grandes empresas, como algunas personas simplistamente señalan. Entonces, esa inversión privada, el año pasado, según datos del Banco Central, ha crecido nada, ha crecido cero. Y este año 2023, el Banco Central considera que la inversión privada caerá en menos 2.7%, lo cual hace pensar que esa meta de 1.7%, que es una meta bastante modesta de crecimiento, todavía podría ser más baja si la inversión privada sigue en esa tendencia decreciente. ¿Y por qué se dan esos datos de inversión privada en negativo? Porque claramente los inversionistas, no importa qué sector, no importa tamaño, no importa nacionalidad, piensan igual. Y lo que piensan es, si tengo una inversión de X, de 100, de 1000, de 1.000.000, de lo que sea, ¿en cuánto tiempo recupero mi capital? ¿Y qué seguridad tengo que en ese tiempo las cosas van a ir más o menos normales, como están ahora, ¿no? Como se dice que van a estar. Porque si yo sospecho que hay algunos hechos económicos, sociales, políticos que van a alterar la estabilidad de la economía, entonces probablemente lo que haré es decir, bueno, por el momento mantengo mi operación tal como está, o sea, mantengo la operatividad de mi negocio, pero no invierto en nueva planta, en nuevas líneas de producción, en nuevas máquinas, etcétera. Espero que la situación se aclare. Y eso es lo que están haciendo casi, si no todos, prácticamente la gran mayoría de empresarios de todo tipo están, digamos, tomando una posición de precaución frente al entorno incierto, particularmente en el lado social y político. Y es que la inversión tiene pues esas características, cree o no cree, y con todos los temas de crisis política que hemos tenido y seguimos teniendo en el Perú, con un gobierno, un poder ejecutivo que no lidera, no ejerce autoridad, no, digamos, impone respeto, ¿no? Entonces, claramente, ese gobierno tiene serias dificultades para avanzar en algún sentido, ¿no? Vamos, le dice a la población, vamos en este sentido, y la población no va a seguir de cerca porque no se siente liderada por el gobierno. Y al mismo tiempo tenemos al Parlamento, el Congreso, que sin duda está haciendo méritos para ser considerado como el peor Congreso de la historia republicana del Perú, con honrosas y poquísimas excepciones. La gran mayoría de congresistas nunca debieron estar ahí, con sinceridad. Es muy malo el desempeño que tienen, además de todos los otros temas y escándalos que hay. Pero yo me refiero al desempeño parlamentario, a la calidad del contenido de los debates, de los proyectos de ley, etcétera, etcétera, que deja mucho que desear. Entonces, la población, viendo lo que pasa en el Ejecutivo, lo que pasa en el Legislativo, lo que pasa en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en todas las entidades fundamentales de la democracia, obviamente se da cuenta de que estamos en una situación incierta, con instituciones débiles, precarias, con, digamos, y no independencia de poderes, y todo eso genera un ambiente poco propicio también para la inversión. Porque la inversión, por ejemplo, necesita de un sistema judicial independiente, probo, y que además sea previsible en el sentido
que si uno tiene la razón, pues me la den, la justicia me dé la razón. Si alguien es culpable, sea sentenciado, y si alguien es inocente, sea declarado inocente. Y que la justicia no esté más bien con las decisiones de justicia vinculadas o influenciadas por razones políticas, por razones, digamos, de algún interés en particular, o del dinero, del poder, o lo que sea. Entonces, los datos del Banco Central nos indican que mantenemos los fundamentos macroeconómicos. Nuestra economía todavía muestra sólida estabilidad económica, su moneda sigue fuerte, sus reservas internacionales que superan los 75.000 millones de dólares nos indican que el mercado de divisas también está bastante tranquilo. El tipo de cambio incluso está bajando en estos días, ¿no? Lo cual obviamente tiene que ver con lo que estamos mencionando y también con un banco central autónomo, técnico, muy eficiente en su tarea, que es admirado aquí y afuera. En conclusión, tenemos fundamentos macroeconómicos, buena política fiscal, buena política monetaria, tenemos un sistema financiero bastante bien protegido, ¿no? Pero todavía el crecimiento es incipiente, la inversión privada no quiere volver, todavía considera que no es el momento y lógicamente todo esto resiente el empleo y los ingresos y se convierte en un círculo vicioso y negativo para los deseos de la población de mejorar los niveles de vida. Entonces, estas cifras también del Banco Central nos indican que hay una situación, como decía Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía, en economía no hay lonche gratis. ¿Esto qué significa? Lo que ocurrió durante el gobierno del señor Castillo, en el año y meses que duró su gobierno, más lo que hubo en la campaña electoral previa, afectó significativamente a la inversión, porque la inversión no quiso, digamos, seguir invirtiendo frente a las amenazas de cambio de constitución, de nacionalización de negocios, de desconocimiento de contratos, todo lo que se decía que se iba a hacer, que felizmente no se hizo, pero que estuvo fuertemente en la retórica de la campaña y en la retórica incluso ya del gobierno del señor Castillo posesionado. Entonces, frente a ese peligro, que todo inversionista mira como un peligro, lo que usted me está diciendo, la gente optó por salir, se fueron del país con capitales que han ido a invertir a otro lado, a Estados Unidos, Ecuador, a Colombia, a Panamá, etc. Y en ese contexto, claramente, la circunstancia de tener un escenario político incierto, con un gobierno legítimo, es cierto, un gobierno de transición que ha tomado la posta y debe completar el mandato constitucional hasta el 2026, ¿no? Nadie duda de la legitimidad del gobierno, pero claramente como que el gobierno de la señora Boluarte se siente un poco entrampado entre su propio discurso, el discurso que mantenía la señora antes de que fuera presidenta, y la necesidad de tomar acciones en este tiempo que van en muchos aspectos en contra de ese discurso. Entonces esa ambivalencia genera duda y esa duda no permite avanzar. Entonces eso es más o menos el panorama que tenemos en este momento en el tema económico, bajando la inflación, todavía sin llegar al límite que necesitamos, desacelerándose la producción, manteniéndose importantes niveles de desempleo y subempleo como producto de la situación que he comentado, y con buenas, sin embargo, finanzas públicas, buen y autónomo manejo monetario por parte del Banco Central y un buen sector comercio exterior que están soportando, digamos, a la economía mientras los otros factores se reacomodan. Este es el primer comentario que quería hacerles, más o menos son las cifras más actuales que se tienen sobre la economía peruana. Volvemos en un momento para continuar con Punto Crítico. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar
al WhatsApp 9999-03150. Y recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. De aspectos económicos, sociales y políticos. En este segundo bloque quiero comentar un tema internacional. El 23 de junio, es decir, la semana pasada, fue viernes, llegaron noticias desde Rusia y desde Ucrania de que había rumores de un golpe de Estado en Rusia, ¿no? Con el avanzar del día se fueron aclarando las noticias y ahora puedo comentarles un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, recordemos que a inicios del año pasado, el señor Putin, el dictador Putin, decidió invadir Ucrania. Ucrania es un país que es frontera con Rusia y frontera con la Unión Europea. O sea, es un país de gran tamaño, es un país relativamente grande en el medio europeo, que hace frontera con varios países de Occidente, de la Unión Europea, y por lo tanto su, digamos, territorio es considerado por Putin como estratégico para los fines militares, estratégicos y económicos que tiene. En realidad, tan estratégico es ese territorio que por allí pasa el primer oleoducto a través del cual Rusia vendía petróleo a la Unión Europea, a Europa Occidental. Y bueno, es un territorio también estratégico por, digamos, la zona de transporte, esa zona digamos, de tráfico, de transporte que pasa por las costas de ese país. Y también es una zona estratégica porque en ese ambiente, en esa zona, hay una gran producción de alimentos, de fertilizantes y de oferta energética, gas y petróleo. Entonces, eso en lo económico, pero en lo político y en lo estratégico militar, el problema que Putin por lo menos tomó como bandera o como pretexto para invadir Ucrania era que Ucrania estaba pretendiendo ser miembro pleno de la Unión Europea y ser miembro pleno de la OTAN. La Unión Europea es el órgano de integración de Europa occidental, digamos así, al que están adheridos en este momento 21 países. Varios de esos países, por ejemplo Polonia, por ejemplo República Checa, por ejemplo Croacia, han sido países socialistas en la primera década y segunda década del siglo XX y han sido países de regímenes comunistas que adherían, digamos, a la política de la Unión Soviética entonces. Y entonces ya varios países se han integrado plenamente a la Unión Europea, varios ex países socialistas, y claramente eso va generando en Putin un temor de que cada vez, digamos, el ambiente occidental, el ambiente, digamos, de lo que sus propios, digamos, países van haciendo, los propios países cercanos van haciendo, va generando una situación que para Putin se convierte en un peligro. A esto se añade que Ucrania quería ser y quiere ser miembro de la OTAN. La OTAN es el organismo del Tratado del Atlántico Norte, que es un organismo de defensa militar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial son derrotados los nazis con Hitler, los japoneses,
y Italia con Mussolini, los tres países que constituían el llamado eje. Pero principalmente los grandes derrotados fueron los alemanes y Hitler en particular. Y entonces los ganadores de la guerra fueron los aliados, que básicamente eran tres: Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética, que era comunista, se juntó con dos países capitalistas para tratar de defender o desaparecer al enemigo común, que era Hitler y sus visiones de la primacía de la raza aria. Y entonces, realmente, digamos que cuando se desintegra la Unión Soviética en el año 1991 y se crean 17 nuevas repúblicas, una de ellas es Ucrania. Para esto, ya habían elementos dentro de la propia Ucrania que se manifestaban en contra de la Unión Soviética y unos pocos que estaban en pro de tener cercanía con Rusia, perdón, y ya no existe la Unión Soviética. Y entonces, en ese contexto se produce la invasión a principios del año pasado. Una invasión que, pasado más de un año ya, se puede decir claramente que es un fracaso para Putin, ¿no? Porque claramente la Unión Soviética, perdón, Rusia tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. No es el más poderoso del mundo, pero su ejército y sus fuerzas armadas son de las más poderosas del mundo. Y lógicamente una gran potencia nuclear además, ataca a un país como Ucrania, que es un país, digamos, fuerte, pero no es una potencia nuclear, ¿no? Y sin embargo, podemos decir que pasado un año, Putin ya debería haber arrasado con Ucrania, podría haber logrado que se derrote a Ucrania, o Ucrania sea derrotada, ¿no? Pero no solamente no lo ha logrado, sino que Ucrania ha logrado más bien recuperar varios terrenos invadidos por Rusia y, en cierta manera, humillar a Rusia, digamos, logrando importantes bajas en el ejército regular ruso, al punto que Putin, que parece que no tiene a la población en Rusia internamente muy a favor de estar en esta guerra, ¿no? Al punto, digo, que Putin se vio obligado a contratar unos mercenarios. Mercenarios son soldados profesionales que ya no están, digamos, trabajando en sus ejércitos y que se prestan a ser contratados por alguien de manera privada para hacer algún trabajo de tipo militar. Bueno, Putin ha tenido, no es reciente esto, un ejército privado, digamos, que hacía trabajos para Rusia y para Putin, y ese ejército privado, o uno de los conocidos, en este caso que se ha hecho conocido ahora en la guerra con Ucrania, porque han sido parte de los que han combatido contra Ucrania, es el llamado Grupo Wagner, o Wagner. Este Grupo Wagner es un grupo de mercenarios, una empresa en realidad que da servicios, o sea, cobra porque su gente vaya a pelear por quien lo contrata. Y en este sentido ha estado actuando de aliado de Putin y de Rusia, e incluso, como les digo, el Grupo Wagner ha sido uno de los elementos que ha sido decisivos en los ataques de Rusia a Ucrania, porque claramente ante, digamos, ante las derrotas o la imposibilidad de seguir avanzando en el terreno ucraniano, y más bien retrocesos importantes que ha tenido que hacer el ejército regular ruso, entonces Putin no ha encontrado mejor manera de cubrir esa, digamos, humillación, porque para una potencia nuclear que lo hagan retroceder es una humillación, ¿no es cierto? No ha tenido mejor forma de hacerlo que llamando a jóvenes reservistas a que vayan a pelear. Hay una crítica muy fuerte en el sentido que muchos de los soldados rusos que están allí son soldados inexpertos, sin mayor trayectoria militar, y por lo tanto están mandándolos a una situación en la que no están preparados, ¿no? De hecho, este Grupo Wagner, que dirige, el líder de este grupo es un empresario de apellido Prigozhin, ¿no? Ha venido
teniendo, sin embargo, no obstante ser aliado de Putin y luchar contra Ucrania, como lo había hecho antes en otros lugares, ¿no? O sea, la presencia de estos grupos de mercenarios no es nueva. También de manera, vamos a decir, informal o subrepticia, sin poner el nombre, ¿no? Han estado en otros puntos de conflicto, ¿no? En diferentes partes, en diferentes continentes, según los intereses del propio Moscú. Entonces, hace ya un tiempo que el líder de este grupo mercenario de Wagner, el de apellido Prigozhin, venía teniendo disputas públicas con el ministro de Defensa ruso, de apellido Shoigu. Putin no se metía en el tema, pero las críticas de Prigozhin al ministro de Defensa son muy fuertes, ¿no? Una es que está llevando gente inexperta al campo de batalla para que los masacren los ucranianos, porque los ucranianos, además de ser valientes, es un ejército muy bien preparado y además tiene el apoyo de armas de la Unión Europea, de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, eso es lo que está de alguna manera balanceando el asunto, ¿no? Entonces, este señor Prigozhin, repito, que ha estado hasta hace poco trabajando para Putin de una manera intensa, que ha peleado por Putin en el ingreso, en la invasión contra Ucrania. Hace poco, el día jueves de la semana pasada, mostró a través de redes sociales una serie de críticas que él hacía al gobierno de Putin, ¿no? Y en particular al ministro de Defensa, Shoigu, ¿no? Dijo que el ministro de Defensa ruso era responsable, esto es textual, de, abro comillas, enviar a los hombres a la picadora de carne de Ucrania, mal preparados, mientras las élites del ejército regular se enriquecen. Esta ha sido una de las críticas fuertes que ha hecho este señor Prigozhin y tomando como pretexto un supuesto ataque de tropas rusas o de aviones rusos a los campamentos de estos mercenarios, decidió ir hacia Moscú, estando en la ciudad cercana a la frontera con Ucrania, de Rostov, ¿no? Emprendió con sus blindados, porque tienen blindados, tienen aviones, es un ejército privado, ¿no? Entonces se enrumbaron hacia Moscú y bueno, se generó un gran problema porque claramente eran 50.000 soldados camino a Moscú y claro, el ejército ruso es superior, nadie piensa que hubieran podido tener un éxito militar si hubieran continuado en esa marcha, pero al mismo tiempo es claro que Putin, un régimen autoritario, un régimen que pretende ganar en todo, ¿no? Aparece humillado por un grupo de mercenarios que él contrató, ¿no? Para atacar Ucrania y otros lugares del mundo, y que el mismo grupo resulta que va en dirección a Moscú con el ánimo de hacer acciones violentas y desligándose ya de Putin propiamente. El tema se desinfló cuando el presidente de Bielorrusia, que es un país que está entre Ucrania y Rusia, Bielorrusia es un país limítrofe con Rusia también, y su presidente es un presidente aliado de Putin, ¿no? Entonces Bielorrusia señaló que estaba dispuesto a mediar y el presidente Lukashenko convenció a este líder de los mercenarios a regresar hacia la frontera, más bien con Bielorrusia, y quedarse en Bielorrusia, a cambio de que Putin suspenda la orden de arrestos y de represalias que estaba por aplicar con el ejército regular ruso. Lo cierto es que fue un intento de golpe de Estado por lo menos de un día, que en ese día se hicieron muchas conjeturas, pero que fundamentalmente, más allá de que no se haya producido el golpe propiamente dicho, ha quedado, creo yo, en la imagen
de una Rusia que ya no es todopoderosa con un Putin omnipotente, sino que en el propio interior de la organización rusa hay, digamos, elementos que parecerían no están sólidamente cerrados con Putin y que podrían, digamos, resquebrajarse en cualquier momento. De hecho, la crítica que hace Prigozhin al gobierno ruso, en realidad dice al ministro de Defensa ruso, pero es al gobierno ruso, ¿no? Es que algunos solo se están beneficiando con esta guerra, y Prigozhin dice, concretamente el ministro de Defensa, las élites de Moscú y unos burócratas corruptos. Consecuencia de lo cual ese mensaje que ha ido por todo el mundo, ¿no? De todas maneras ve a un ejército privado de mercenarios de 50.000 personas que regresan y se alejan de Moscú, llegaron a estar a 200 kilómetros de Moscú el día sábado, se alejan de Moscú y van a estar en Bielorrusia, pero nadie sabe exactamente qué pasará con este contingente, si continuará de esa manera, porque Rusia ha determinado que todos los ejércitos que no son ejércitos regulares, ¿no?, tienen que ser manejados por el Ministerio de Defensa, pues, y algunos otros que existen, no es solamente el grupo Wagner, ya han aceptado, han acatado la medida y van a trabajar en ese sentido. Pero Prigozhin y el grupo Wagner no han querido que eso ocurra. Conclusión, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Este intento de golpe que no se ha concretado, sin embargo, puede significar un debilitamiento de la imagen que puede ser tremendamente, digamos, fatal para Putin, ¿no? Y vienen algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál será el grado de lealtad que el ejército ruso, sus oficiales, tendrán al Kremlin, a Putin, después de esto, ¿no? ¿Cómo evolucionarán las luchas internas del Estado ruso, al interior del Estado ruso, ¿no? Deben haber diferentes posiciones ahí, ¿no? Y claramente esto es apenas el comienzo de algo que no sabemos bien cómo va a terminar, pero que significa que el mundo sigue moviéndose, no es la fotografía lo que queda, sino una dinámica que no entendemos bien, pero que debemos seguir de cerca para poder a tiempo advertir lo más importante de ella. Entonces, Rusia, la gran Rusia nuclear y de un ejército impresionantemente grande, de alguna manera ha sido doblemente humillada por el grupo Wagner, ¿no? El grupo de mercenarios que hace unos días apenas trabajaba para el gobierno ruso. Esto es un poco lo que se empieza a ver al interior de esta generación de estrategias de ofensivas de todo tipo de Rusia con respecto a su ataque a Ucrania, ¿no? La guerra con Ucrania la está perdiendo y claramente esto está debilitando también. El tiempo juega en contra de Putin y hay que seguir de cerca el tema, pero ya quería contarles esto porque definitivamente fue un asunto que por 24 horas tuvo la atención de todo el mundo. No es cualquier cosa que una potencia nuclear esté amenazada por un grupo de soldados, ¿no? Eso es un tema que hace unas semanas atrás era inconcebible en el caso de Rusia. Volvemos en un momento. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre.
Entramos al tercer y último bloque de Punto Crítico que estamos transmitiendo por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Y en este tercer bloque quiero tocar un tema que hace unos días tuve la experiencia de ver de cerca. Hace 2 semanas viajé a la ciudad de Cusco por razones académicas. Fui a dictar una conferencia a esa ciudad. Y no viajaba al Cusco desde hace 5 años. Entonces mi testimonio es un testimonio de alguien que conoce Cusco, que admira Cusco y que ha regresado a Cusco después de un buen tiempo. 5 años creo que es un tiempo importante para que podamos hacer una comparación. Y lo primero que debo decirles es que me ha encantado ver a la ciudad de Cusco nuevamente dinámica, sonriente, acogedora, cálida en el sentido humano, porque frío había, pero que ya empieza a generar una suerte de espacio para un retorno del principal ingreso después de la minería que tiene el Cusco, que es el turismo receptivo, el turismo que viene del exterior. En algún momento antes de la pandemia, llegaron a ir al Cusco, a visitar el Cusco, más de 2 millones de turistas en un año. Después de la pandemia no hemos logrado ni siquiera de cerca aproximarnos a esa cifra. El año pasado, en 2022, hubo 500.000 visitantes extranjeros, es decir, la cuarta parte. Ustedes se imaginarán si estás atendiendo a 2 millones de turistas que tienen que ir a hoteles, que tienen que ir a restaurantes, que tienen que tomar tours, que tienen que tener guías, que tienen que, digamos, comprar souvenirs, ¿no?, etcétera. A tener la cuarta parte, el golpe para Cusco ha sido muy fuerte, porque el turismo es la actividad que más empleos genera para Cusco, ¿no? En general en el país se calcula que el turismo genera empleos directos e indirectos por cerca de 1 millón de personas. Y de esa total, Cusco es una parte sustantiva, es un destino obligado y mundialmente referido. Me dio gusto empezar a ver de nuevo corrientes de turistas que empiezan a llegar, ¿no?, a Cusco, que había sido afectado por varios temas. El primer tema, claro está, exógeno, no lo pudo manejar nadie, era el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia y sobre todo el acuartelamiento y la no presencialidad, y luego la presencialidad con distanciamiento social, recuerdan ustedes, originó que prácticamente toda la actividad turística se paralice. Porque entre tantas cosas que se hacen, uno de los gastos que se suspendió, y además no había rutas, no había vuelos, no había nada, eran las rutas turísticas. El mundo y el Perú y Cusco se están recuperando poco a poco de esa situación. Todavía no se han recuperado del todo, pero en mi opinión ese proceso va bien y yo creo que entre este y el próximo año estaremos de nuevo en los niveles prepandemia. Pero aquí yo quiero señalarles varias cosas, ¿no? Primero, que me encantó ver a un pueblo sonriente. Están de fiesta, todo el mes de junio es fiesta. El 24 de junio es oficialmente el día del Inti Raymi, el día de la celebración más importante del calendario andino y donde se origina el calendario andino, que es el día del Inti Raymi, o la fiesta del sol. Sin embargo, caminando por Cusco, me encontré con la información certera de personas conocidas del tema, que la verdadera fecha del Inti Raymi es el 21 de junio, porque el 21 de junio es el día del solsticio, en este caso el solsticio de invierno, ¿no? Y donde el sol tiene una particular manera de presentarse, ¿no? Y obviamente el sol, considerado Dios principal por los incas, tenía en este día su homenaje o el homenaje que se le hacía, ¿no? Entonces la verdadera fiesta del Inti Raymi es el 21 de junio. Pero hace ya muchos años, entiendo que fue durante la época del gobierno militar de los años 70 del siglo pasado, se decidió que sea el 24 de junio, porque el 24 de junio también era el Día Campesino, y tenía que ver también con la dación de la Ley de Reforma Agraria, consecuente muchos elementos que se crearon para condicionar un 24 de junio como el Día del Inti Raymi. Pero repito, el verdadero día es el 21. Pero Cusco está de fiesta todo el mes de junio.
desfilan los colegios, desfilan las universidades, desfilan los profesionales, desfilan las alcaldías, desfilan todo el mundo. Y cada día es un día de desfile para un grupo de todos ellos. O sea, Cusco en agosto está entero bailando y cantando. Y me dio gusto verlos así porque eso es parte de lo que atrae a los turistas. Los turistas que habían sido resentidos fuertemente por la pandemia, adicionalmente también cuando ya estaban recuperándose un poco el año 2022, fueron advertidos por sus gobiernos, por entre ellos el gobierno norteamericano, el gobierno canadiense, de que no vinieran a Perú, porque existían disturbios sociales y probablemente, digamos, esto de alguna manera iba a afectar el destino a donde estaban ellos llegando, o pretendían llegar. Entonces, con observaciones de los gobiernos, de varios gobiernos, de que no vengan a Perú por los conflictos sociales que ocurrieron principalmente en diciembre y a principios de enero, después del golpe de Estado fallido de Castillo, ¿no? Entonces, claramente, digamos que tras cuernos palos, ¿no? Pandemia, luego conflictos sociales y políticos, toma de carreteras, toma de aeropuertos, en fin, y evidentemente esto terminó por reventar al ya sufrido sector turismo, que ahora empieza a recuperarse, y espero que lo haga por el bien de Perú y de ellos, ¿no? Pero claramente es un proceso que va a tomar su tiempo, y mientras tanto hay que mirar, yo diría, cómo aprovechar este tiempo, este lazo intermedio, este compás de espera, para mejorar los servicios turísticos en Cusco, mejorar la infraestructura hotelera, mejorar las condiciones de la calidad de los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí, digamos que hay que buscar una manera de ayudar al Cusco, que tiene muchos problemas, como todas las regiones del Perú, pero que en la violencia no va a encontrar ninguna solución. Por el contrario, eso más bien exacerba los problemas, genera más problemas aún, y además con circunstancias lamentables de muertes y heridos, y en fin. Yo pienso que Cusco y todas las regiones del Perú merecen el respeto, merecen la consideración, la atención de los problemas que se están generando, pero con violencia nada se va a solucionar. Me dio mucho gusto entonces volver al Cusco y caminar por sus calles y ver sus fiestas religiosas. Llegué cuando estaba la fiesta del Corpus Christi, después de la fiesta del Corpus Christi, y entonces las procesiones regresaban de la catedral y se iban a sus respectivas parroquias, algunas de ellas danzando, bailando durante todo el día, por más de 18 horas, ¿no? Y me pregunté, ¿este es el mismo pueblo que estaba protestando hace 2, 3 o 4 meses atrás? Y me atreví a decir una frase, ¿no? Pueblo que canta, pueblo que baila, pueblo que es religioso, no es un pueblo que busca la violencia y no es un pueblo que busca la pequeña cosa y la mezquita. Así que espero realmente que Cusco y todo el Perú andino pueda resurgir y que encontrar estas dificultades más bien como oportunidades y más bien ver cómo establecemos en serio programas de avance en los principales temas que afectan a los cusqueños, y eso creo que servirá para que se retorne la calma y la tranquilidad dentro del país. Mientras tanto, visité la Piedra de los 12 Ángulos, que lamentablemente tiene unas zonas erosionadas. Recordarán que hace algunos años unos turistas chilenos jóvenes que pretendían seguramente hacer una travesura, según ellos, echaron con spray la Piedra de los 12 Ángulos, la malograron. Y cuando han sacado la pintura, el efecto que ha tenido en la piedra, que es una piedra que está ahí siglos, ¿no? Ha empezado a erosionar la propia piedra. O sea, el monumento se ha afectado. Y por una acción irresponsable de unos jóvenes, ¿no? Al final terminamos con una hermosa pieza de la arquitectura inca deteriorada, ¿no? Y creo que eso todavía quizás puede restaurarse. Pues bien, entonces el turismo es un sector importante, generador de empleos, generador de divisas, descentralizador y generador de valor añadido, porque el Perú tiene todas las variedades de turismo más interesantes. Tiene la variedad histórico-cultural, que es la de mayor demanda aquí, que incluye Machu Picchu, Chan Chan al norte, Cuelap en Amazonas,
¿no? Caral, ese es turismo histórico-cultural. Tenemos también el turismo místico, por ejemplo, Señor de los Milagros en octubre, Alfombras de Flores en Tarma, Semana Santa en Ayacucho, ¿no? Esos son otro público. Incluye un segmento de naturaleza aventura, Cañón del Colque en Arequipa, campamentos a lo largo del río Amazonas, Lunahuaná, por mencionar 3 casos de naturaleza aventura. Tiene el turismo participativo, que consiste en que los turistas llegan y se hospedan y viven con comuneros, con nativos, obviamente que están ya de alguna manera preparados para recibirlos, pero la experiencia consiste en vivir como ellos durante un tiempo. Y eso es otra demanda que también es atendida. El turismo gastronómico, gente que para en Lima solamente para comer, ¿no? Y eso, sin duda, ya es por el posicionamiento que la comida peruana ha tenido y tiene en el mundo, junto con Francia, Italia y las otras cocinas líderes del mundo. Ya estamos a ese nivel gracias a Gastón y los cocineros peruanos. Y entonces yo diría que sí, podríamos hacer algo interesante, pero teniendo en cuenta que el turismo es un turismo generador de efectos multiplicadores en la economía y que además proyecta nuestra historia, nuestra cultura y nuestra diversidad. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que estos 3 temas hayan sido de su interés. Les deseo una muy buena semana y Dios mediante volvemos en Punto Crítico la próxima semana, el próximo martes a las 7 en punto de la noche por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas. Hasta entonces.